La palabra de Dios hoy está en Génesis capítulo 15. Leo Génesis 15 del 1 al 20. Dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿por qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Esta es la palabra de Dios. Bueno, continuamos con la vida de Abraham. Recuerda que Abraham fue llamado por Dios para creer en él y Dios le pidió que se fuera a otra tierra, lejos de donde vivía, y allí Abraham aprendió a caminar por fe en Dios. Y si ya te diste cuenta, las experiencias de Abraham se parecen a las de cada uno de nosotros. Abraham era un hombre como nosotros, con sus virtudes, sus defectos, pero su vida sigue impactando hasta el día de hoy. Así que continuemos revisando la vida de Abraham. Hoy veremos 3 cosas. Número 1, el miedo de Abraham. Número 2, el pacto de Dios. Y número 3, la seguridad de Dios. Primero, el miedo de Abraham. En primer lugar vemos el miedo o también las dudas de Abraham. Lo primero que notamos en este texto es que Abraham no se sentía seguro otra vez. Después de la batalla, recuerdas, contra un rey enemigo, tal vez Abraham se sintió aún con más miedo por los enemigos que ahora tenía ya en esas tierras. Recuerda que el ejército de Abraham era pequeño, de unos 300 hombres. Y aún cuando Abraham ya había puesto su fe en Dios, otra vez lo vemos aquí con miedo y con preocupación. Y con esto te das cuenta que Abraham es como tú y como yo. Igual nos pasa a nosotros. Un día tenemos fe y otro día llega el miedo, la preocupación. Un día con fe, otro día dudamos del cuidado de Dios. Igual, entonces nos pasa a ti y a mí. Mira lo que Dios le dijo a Abraham, comenzando este diálogo en el versículo 1. Dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Mira estas palabras del Señor. Dios el Señor sabe cuando tenemos miedo. Y por eso esas palabras a él, a Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Recuerda que el ejército de Abraham era un pequeño ejército, estaba seguramente mal equipado, pero Dios le está diciendo a Abraham, yo soy tu escudo, o yo soy tu armadura, yo soy tu defensa. Y mira la respuesta de Abraham.
en lugar de concentrarse, como igual nos pasa a nosotros, en lo que Dios le estaba diciendo, Abraham responde con otra duda. En el versículo 2 dice, pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Y Dios le responde, Abraham, tu sirviente Eliezer no va a ser tu heredero, sino que vas a tener un hijo. Tu heredero, le dice, será tu propio hijo. Y luego le sigue diciendo, no tengas miedo, no te preocupes. Y le dice, mira hacia el cielo, cuenta las estrellas, a ver si puedes, así de numerosa será tu descendencia. Mira cómo el Señor lo está conduciendo hacia la fe segura en Él. Pero, para continuar con sus dudas y sus temores de Abraham, otra vez en el versículo 8, Abraham le dice a Dios, pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseer la tierra? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que Abraham se parece mucho a nosotros. Que como Abraham, igual que él, todo el tiempo también tenemos muchas clases de miedos, tenemos dudas, van y vienen, preocupaciones, aun cuando ya tenemos fe en Dios. Unos de una manera, otros de otra manera, con diferentes cosas, con diferentes situaciones. Y en esos temores y preocupaciones siempre están ahí y ahora se han aumentado algo más por causa de esta pandemia que todavía no termina. Entonces, también nosotros preguntamos como Abraham, ¿qué será de mí, Señor, de mi familia, el día de mañana? Cosas así. Nota, los mismos temas de Abraham son nuestros temas. Los temas de Abraham, de su miedo y preocupación, era su seguridad física, sus hijos, su hogar, su casa. ¿Qué será de mi vida? Tengo miedo. Por cierto, a propósito de esto, alguien dijo que es por eso que, por varias razones que no entendemos muy bien, dice, nadie puede estar siempre en un punto alto espiritualmente, todo el tiempo, en nuestra fe, emociones, sobre todo después de días buenos en nuestra fe en Dios. Bueno, pero ¿qué leemos aquí? Enseguida Dios le respondió a Abraham de una manera asombrosa, como para que en verdad Abraham ya no tuviera miedo ni preocupaciones, ni se sintiera inseguro en su vida, igual tú y yo. Vamos al punto número 2. Número 2, el pacto de Dios con Abraham. Esto es lo segundo que vemos. Es aquí cuando Dios hace algo asombroso con Abraham. Y pon atención, porque también tiene que ver mucho contigo. Y lo que hizo Dios el Señor fue hacer un pacto o un compromiso con Abraham. Esto lo vemos en este capítulo 15. La manera en que hace Dios este pacto tal vez para nosotros hoy nos resulte algo extraño, pero en esos tiempos era muy común hacer esta clase de pactos o compromisos o tratos unos con otros. Hoy, ¿cómo lo hacemos? Un compromiso, un trato, bueno, lo hacemos por medio de un papel que firmamos o un contrato firmado por ambas partes. También hacemos tratos o compromisos de una manera tal vez algo menos formal, cuando estrechamos la mano de alguien con un apretón de manos, decimos trato hecho, es menos formal, pero es una manera de hacer un compromiso. Pero en aquellos días antiguos de Abraham, cuando alguien quería hacer un trato o un pacto con otra persona para un negocio, una compra, la costumbre, y pon atención aquí, la costumbre era que las dos partes partían un ave o un animal en dos mitades y las dos personas que hacían este pacto, este compromiso, el trato, caminaban juntos entre las dos partes partidas de estos animales o aves. Y de esta manera, al caminar juntos por el medio, firmaban el pacto o compromiso, era la firma. Esa era la costumbre de aquel tiempo. Por ejemplo, en la Biblia se menciona en otro lugar acerca de esta costumbre, en Jeremías 34:18, cuando Jeremías habla al pueblo de Dios, en el nombre de Dios, dice, Jeremías 34:18, puesto que han violado mi pacto
y no han cumplido las estipulaciones del pacto que acordaron en mi presencia, los trataré como al novillo que cortaron en dos, y entre cuyos pedazos pasaron para rubricar el pacto. Esa es la costumbre de aquel tiempo. Y si tú preguntas, bueno, ¿por qué lo hacían así? Para mostrar que el pacto o compromiso que estaban haciendo era algo muy serio, ya que si una de las dos partes no cumplía, esa parte que no cumplía podía ser despedazada como el animal muerto en dos pedazos. O sea, era algo así como una pena de cárcel o como hasta de una pena de muerte. Las dos partes que firmaban de esta manera estaban diciendo algo así como que Dios me haga como este animal si yo no cumplo las exigencias de este pacto o de este trato. Es por eso que en el versículo 9 Dios le pide a Abraham lo siguiente. Le dijo el Señor: Abraham, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Y dice después que Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. ¿Qué estamos leyendo aquí? Esa costumbre, que Dios quiso hacer un pacto o compromiso con Abraham. Este es el pacto de Dios con Abraham. ¿Por qué Dios quiso hacer un pacto? Para prometerle que Dios estaría siempre con Abraham, que siempre lo iba a bendecir, que siempre iba a estar con él y que ya no tuviera miedo ni preocupaciones. Es como si Dios le estuviera diciendo a Abraham, en ese momento, Abraham, voy a hacer un pacto o un compromiso contigo, y si yo no lo cumplo, si yo no cumplo con este pacto, sea yo despedazado como este animal partido en dos partes. Pero si tú no cumples, obedeciendo y confiando en mí, tú vas a ser despedazado como este animal partido en dos. Entonces dice que se prepararon las cosas, los animales partidos a la mitad, listo todo para hacer el pacto entre Dios y Abraham. Pero algo sucedió, algo muy asombroso sucedió, que cuando estaban a punto los dos de hacer el pacto, este compromiso, Abraham se quedó dormido, Abraham no pasó por en medio de los animales partidos. Y esto es el punto 3. En tercer lugar, la seguridad de Dios. En tercer lugar, vemos aquí cómo Dios afirma que Él es nuestra seguridad. Cuando digo la seguridad de Dios, me refiero a que la verdadera seguridad la podemos encontrar en Dios y no en ninguna otra cosa, sino solo en Dios. Mira cómo aquí Dios le mostró a Abraham que solo Él, solo Dios, el Señor, le puede ayudar a enfrentar sus miedos, sus dudas. Como le había dicho antes, yo soy tu apoyo seguro. Y aquí en este relato hay dos cosas asombrosas que leemos que Dios hizo cuando hizo el pacto con Abraham. Número 1. Lo primero que vemos es que Dios se mostró como un horno humeante, una antorcha de fuego, así se manifestó Dios, como una antorcha de fuego o un horno humeante, y que Dios mismo pasó entre o en medio de los animales despedazados para firmar su pacto con Abraham. Dios mismo pasó por en medio. Y la segunda cosa que notamos es que vemos que Abraham no pasó entre los animales. Tal vez, como dice aquí, Abraham estaba dormido, Dios no se lo pidió, dice el versículo 12 y 17, leo, dice, al anochecer Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora, y dice, cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, el Señor, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. ¿Por qué Abraham no pasó entre los animales para prometer o para firmar su pacto, su parte en el pacto? ¿Por qué Abraham no pasó? La respuesta tiene que ver contigo y conmigo.
Cuando Dios no le pidió a Abraham que también pasara, o cuando Abraham no lo hizo por quedarse tal vez dormido, cuando Abraham no pasó a través de los animales y solo Dios pasó, es como si Dios le estuviera diciendo a Abraham, Abraham, yo no solo pagaré el castigo si yo fallo con mi promesa que te hago, sino también yo pagaré el castigo si tú fallas con tu parte de confiar en mí y obedecerme. Esto es el Evangelio, esta es una señal del Evangelio. Y eso fue lo que pasó después, porque vemos siempre en la vida de Abraham que Abraham falló su descendencia, también fallamos tú y yo en confiar en Dios, en serle fiel, en obedecerle. ¿Qué significa entonces todo esto para nosotros? Tiempo después, el profeta Isaías anunció esto en Isaías 53, 7 y 8. Leo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Estas palabras del profeta se cumplieron tiempo después en el Señor Jesucristo, cuando Él vino. Porque al final de la vida de Jesús, Jesús fue llevado a una cruz, allí fue herido, allí fue despedazado, fue cortado, como lo anunció Isaías, de la tierra de los vivientes. ¿Por qué sucedió esto con Jesús? Porque no solo a Abraham y su descendencia le fallaron a Dios, sino también tú y yo no cumplimos con la parte de nuestro compromiso con Dios. Le fallamos a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo tú y yo somos desconfiados, somos desobedientes al Señor, pero Dios mismo pagó el castigo. Y por tu falta de fe y tu desobediencia, lo pagó en la persona de Cristo, es decir, Dios hecho un hombre. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos enfrentar nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras preocupaciones hoy, en este tiempo, poniendo nuestra fe sola en Jesucristo, quien murió por nosotros y resucitó y está sentado a la derecha de Dios? Esto es todo lo que tienes que hacer. Solo confiar en la obra de Cristo, en su muerte y su resurrección. Y Dios, si haces esto, poner tu fe en el Señor Jesús, Dios estará contigo y te dará siempre su bendición. Siempre. Mira, piensa esto. Si tú piensas que tú puedes hacer algo para tu salvación, para que Dios te dé su bendición, si vives esa clase que mucha gente vive de religión, de hacer buenas obras para que Dios la bendiga, la salve, cuando dices yo seré bueno, seré buena, seré obediente para que Dios me bendiga o me salve, no vas a poder nunca cumplir tu parte para Dios y vas a quedar despedazado como esos animales por no cumplir tu parte que intentaste hacer en el pacto con Dios. Pero cuando leemos que Dios hizo todo, que Jesús, su vida y su muerte es suficiente, es perfecta, entonces puedes saber que Dios sí cumple sus promesas de darte bendición y seguridad. Recuerdo cuando mi hijo mayor, Rolando, iba a cumplir 15 años. Poco antes, un tiempito antes, me pidió que de regalo le llevara a ver a su equipo favorito, a la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Por cierto, recuerdo que Kenia no estaba muy de acuerdo con su equipo de Rollis porque se llamaban los Diablos Rojos del Toluca y lo veía así algo dudoso. Bueno, le hice la promesa a mi hijo que lo llevaría un día cuando cumpliera 15 años. Cuando llegó el tiempo, ahí vamos toda la familia a la ciudad de Toluca. Pudimos disfrutar en familia un buen partido, Toluca contra el América, y de esa manera cumplí la promesa que le hice a mi hijo. Pero piensa esto,
Si nosotros cumplimos promesas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios nuestro Padre Celestial no cumplirá sus promesas? Por eso, como Abraham, como dice Génesis 15:6, Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Como Abraham, confía que Dios ya hizo todo por ti. Solo pon tu fe que Jesús ya lo hizo todo por ti para que tuvieras la promesa de la bendición, de la salvación y la seguridad que podemos tener en Dios. Te pregunto, ¿lo crees de esta manera? Vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias porque por tu amor, por tu gracia, tú hiciste todo a través de nuestro Salvador Jesucristo y no nosotros, para lograr nuestra salvación, tu bendición, la seguridad que podemos tener en ti. Enséñanos a tener esta verdad en nuestros corazones, que en este tiempo vivamos con fe en tu Hijo Jesús. Perdona nuestra falta de fe en ti. Señor, sigue guardando a cada familia de nuestra iglesia y de nuestras iglesias hermanas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.